que se están uniendo a través del Zoom. Algunos son de Solteros de Chur, me imagino. Algunos son de Evidencia Sur Sin Fronteras. Algunos, unas caras conocidas estoy viendo. Estoy viendo al hermano Álvaro Figueroa, que es del grupo, que es de Evidencias del Libro de Mormón. Bienvenidos todos aquellos que también que no los conocemos. Si quieren, los que quieran pueden activar sus pantallas, cámaras, poder ver sus rostros. Sin embargo, esperamos que puedan tener sus micrófonos apagados para que podamos entonces escuchar una voz a la vez y los que deseen hablar puedan también levantar la mano en la pantalla. Esperamos que puedan, no solamente podamos compartir un poquito sobre algunos milagros y algunas experiencias espirituales que ocurrieron durante la restauración del Evangelio, sino también que el que desee puede también compartir alguna experiencia, alguna visión, alguna revelación, algún sueño, alguna anécdota espiritual que breve que nos puedan comentar y que todos podamos entonces edificarnos. Sabemos que estas cosas son para cada quien lo atesora y nos gustaría que nos puedan compartir. Este tipo de experiencias rara vez se escuchan a través de las capillas, pero en este momento podemos compartirlo. Esperamos que también podamos entonces compartir y aprender y conocer las de otros. Bueno, mi nombre es Rafael Hostos, soy de Venezuela. Estoy a cargo del grupo Evidencia Sud Sin Fronteras. Estamos también tenemos un canal que apenas está comenzando y también por Facebook. Entonces están invitados también a acompañarnos y aprender un poquito más sobre lo que son las evidencias y otros temas relacionados con el Evangelio de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Bueno, Patricio, también, ¿qué nos podrías entonces decir? Sí, claro, o sea, bienvenidos a todos los que están aquí presentes. Espero que conforme vayamos escuchando las experiencias de tanto de los que están aquí presentes como lo que el hermano Hostos va a compartir, se animen para poder dar, ¿no?, sus experiencias, porque como la vez pasada en la conferencia pasada dijeron en un discurso, no es necesario ver una columna de luz para nosotros saber, para nosotros comprender los milagros que nosotros experimentamos en nuestras vidas. Así que les hago pues que recuerden, llamen a la memoria de ciertas cosas por, que parecen inexplicables, pero es Dios que obra para nosotros fortalecer nuestro testimonio. Así que vamos a esperar que se animen cada uno a dar su experiencia. Vamos a comenzar para romper el hielo, algunas de las experiencias que tiene preparada el hermano Hostos para ver Sí, ok, gracias. Quería comentar de que, bueno, el grupo de Evidencias Sus y Fronteras nos dedicamos a las evidencias eh, históricas, arqueológicas, igual como es el caso del hermano Álvaro Figueroa de Chile, que tiene también una página dedicada a esto. Sin embargo, estas evidencias, muchas veces pensamos que, bueno, nos sirven para poder ayudarnos a reforzar lo que ya conocemos del Evangelio, y está bien. Nos sirven también para poder, en cierta manera, defendernos de la crítica, que les encanta demostrar que no hay evidencias del libro de Mormón y no hay evidencias de que José Smith haya sido un profeta. Y es bueno que podamos también nosotros comprender que sí hay evidencias que nos ayudan a reafirmar lo que sabemos y nos ayudan a defender lo que sabemos. Sin embargo, hay otra línea de evidencias que son las evidencias espirituales, o también lo que llaman conocimiento espiritual. Y estas evidencias tienen que ver con experiencias. Le voy a dar un ejemplo. Si José Smith tuvo algunas experiencias y fueran anotadas por algunas personas,
nos toca entonces poder quizás corroborar de que sí efectivamente tuvo esta experiencia o que estos milagros ocurrieron. Y lo bueno de la historia es que fueron anotadas en diarios y en algunos hermanos tuvieron la gentileza de anotarlo. Los Wilfo Woodruff fueron expertos, les encantaba escribir todo lo que pasaba. Y entonces, si estas experiencias espirituales, visiones, revelaciones ocurrieron, entonces, y fueron ciertas, y tantas personas lo tuvieron, entonces se conforman también lo que son las evidencias del Evangelio. Y sirven, son evidencias que no se pueden tocar, no se pueden oler, no se pueden saborear, pero sí se pueden saber porque fueron escritas. Hay dos cosas que pueden ocurrir. O todas las evidencias son falsas, y si es así, todos mintieron, o todas son verdaderas. Además hay dos opciones. O son verdad o son mentiras. Y para que todas sean mentiras, bueno, tendríamos entonces que pensar de que todas esas evidencias, que son cientos de ellas, que tienen ya 200 años desde que la iglesia fue restaurada, tienen que sumarse también, ¿no?, las nuestras, las personales. Y esto, todas ellas sirven para poder corroborar que son realmente un parte de las evidencias y son inclusive hasta más fuertes, son hasta más fuertes las mismas evidencias físicas que a veces se consiguen por allí. Bien, vamos a comenzar con, bueno, podrían abrir sus audios, sin embargo, necesitamos que haya una voz a la vez y podamos entonces compartir. Bueno, para comenzar me gustaría hacer una pregunta. ¿Quién sabe cuál fue el primer milagro que se registró en la iglesia? A ver quién recuerda. El primer milagro que se registró en la iglesia. La primera visión es un milagro, por supuesto. El Moroni que haya entregado las planchas es un milagro. Pero ya después de esto, ¿qué milagro habrá ocurrido? Porque sabemos que el primer milagro que se registró y posiblemente fue en la época de Jesucristo fue que convirtió el agua en vino. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Sí, ok. Ese aparentemente fue el primer milagro en el embriano de los tiempos. Pero ahora en Andrea el Arana tiempo, tiene. entonces en el tiempo de la restauración, vamos a preguntar, vamos a ver qué dice Andrea Arana. Mm. ¿Qué piensa Andrea Arana? Eh, ¿Cuál fue el primer milagro que eh, posiblemente se registró en la restauración? bueno, primero, buenas noches a todos ustedes, hermanos y hermanas. Hola, buenas noches. Yo el año pasado me leí el libro de Santos, así que quiero saber si estoy recordando bien, del primer tomo, ¿El uno, el 2 o el 3? el uno. El uno, ok. Si no me equivoco, creo que fue Hiram quien estaba predicando a la familia Whitmer y que no me acuerdo si era el padre o el hijo, empezó a sentir como síntomas como que si un espíritu quería poseerlo. Y no sé si fue Jairo o José, pero básicamente practicó un exorcismo. O sea, lo poco que yo recuerdo, la verdad. Bueno, déjame decirte de que estás casi, es 99.9% lo que pasó. Sí, efectivamente. Sí, exactamente, así fue. La historia fue que a José Smith se le comunicó que el hermano Newell Knights en el 1830 se encontraba un poco quebrantado de salud. Y José Smith no pudo llegar a tiempo, pero cuando llegó, dice la historia de que lo encontraron al hombre hablando de una forma distinta, sus ojos, su comportamiento, era una cosa horrible. Dicen que inclusive podía arrastrarse por las paredes. Era una cosa bueno, yo diría que de película, ¿no? Cualquiera que viera eso se asustaría. El hombre estaba realmente poseído y era horrible lo que estaba pasando. José Smith le dio una bendición a este hombre, de acuerdo a lo que él más o menos podía comprender cómo hacerlo, porque recordemos que José Smith también estaba aprendiendo, pero lo que hizo que el hombre pudiese de repente zafarse de esa situación que se encontraba. Eso causó mucha conmoción en el pueblo. Se regó el chisme rapidísimo que había habido posiblemente un exorcismo. Aunque la palabra es un poquito fea, ¿verdad? Y resulta que este caso llegó a tribunales porque algunos pensaban de que era mentira, de que eso no pudo haber ocurrido. Y algunos querían demostrar de que no había pasado
Y inclusive el abogado llegó a preguntarle, al contrario, llegó a preguntarle a Network Nice sobre este caso. Yo le digo, sí, yo no miento, así pasó, y todos son testigos. Yo estaba mal, yo estaba yo no sabía quién era yo. Y todos los testigos dicen que efectivamente lo que hizo José causó un efecto repentino en este hombre y le devolvió la paz. Y este abogado preguntó, bueno, ¿y cómo era el demonio cuando salió? No, yo no voy a contestar a eso. Eso es un asunto espiritual. Pero sí, el primer milagro que se registró fue la liberación de un hombre que un espíritu maligno. Y fue Sara gracias a la autoridad tiene, del sacerdocio. gracias. Sara levantó la mano, creo que tiene algo que comentar acerca de eso. Vamos a escuchar a Sara. Hola, Sara. Ah, Sara Silva. hola, sí, Sara Hola, ¿qué Silvia. tal? Bueno, Si quieres poner tu yo pantalla, si estás peinadita, puedes poner tu, tu cámara. otro día, por favor. Ok, Pero adelante. soy de Bolivia Boliviana, y adelante. sí, amo a mi Padre Celestial con todo mi corazón y pues me siento muy feliz por al fin lograr entrar a una de estas reuniones que me salían siempre por WhatsApp. Entonces, yo también quería compartir. Pienso que es también un milagro porque yo también he leído Santos hasta el segundo tomo, pero de nombres soy un poco, mm, un poco débil en el sentido de acordarme de Ya, nombres, pero yo creo que ya están somos dos. Ya somos dos. No te preocupes que yo también sufro de eso. Pero lo bueno. que pasa es que uno de tanto leerlo quizá se acuerda de algunos, pero sí, no, es común. Cuéntenos, ¿qué nos va a comentar, querida hermana Eh, Sara Silva? el tiempo cuando José Smith iba a sacar el libro de Mormón, las impresiones, él debía mucho dinero. Debía en varias personas, había dado, en sí necesitaba dinero, pero había una persona en cierto lugar que estaba enfermo de su pierna y no hallaba una curación. Entonces, esta persona no era miembro de la iglesia, pero sí escuchó de José Smith y de que él podía ser sanado. Entonces, él viajó con su familia hasta donde vivía José Smith, escuchó y él dio de su dinero. Él vendió, él era un hermano millonario, entonces él dio parte de su dinero, en sí, todo su dinero, hasta quedarse eh, sin dinero. Y para mí ha sido una oración escuchada por José Smith, porque gracias a él se hizo muchas cosas. Se pudo, pudo hacer la impresión del libro de Mormón, el templo y muchas cosas. Para mí es un milagro. Y cuando eh, su familia llegó a padecer de hambre, porque eso pasó con este hermano, el Señor les bendijo. Y José Smith, cuando le daba vales este hermano a José Smith, y cuando Préstamos, José, ajá, pero eran como unos papeles escritos de que, por decir un ejemplo, ¿no? $500 te estoy dando para tal cosa y $200 para tal cosa, ¿no? Es un exacto. ejemplo que estoy dando. Y eh, cuando este hermano decidió ir a la misión o le dijeron que fuera a la misión, José Smith le dijo de que nunca le iba a faltar a su familia eh, ningún alimento mientras él estaba en la misión y a todas sus generaciones que vengan después. Y lo ha sido así. Le comento que yo tengo hijos, yo estoy separada, ¿ya? Y uno de mis hijos fue a la misión
y fue compañero de un tataranieto de este hermano. Y mi hijo fue testigo de que ellos sí tienen dinero, algunos son millonarios, pero los que son dignos y han seguido dentro de la iglesia, así tal cual José Smith lo había bendecido. Y para mí eso es un milagro. Gracias, hermano. La Estoy historia Bueno, nerviosa. gracias a usted. Sin embargo, yo sé que algunos recordarán la película que sacó el mismo director de la película José Smith, la Restauración, y la película se llama, es un corto, se llama Tesoro en los cielos. Y sí, sí, lo la historia único de Montaner. que podemos aprender más es que, bueno, José Smith no participó en esta bendición, pero sí se hizo con la autoridad que le había traído a la tierra, pues le fue entregada a él. Y entonces mi supo el caso de este hombre y verá que él ayudó muchísimo. Sin embargo, él tenía hasta una isla y verá que el hombre, no recuerdo el nombre de él. ¿Quién recuerda el nombre de él? Eh, La es historia parte de de John la, Tanner. De John Tanner, la John historia de Tanner. John Tanner. John Tanner, exacto. Sin embargo, John Tanner también sufrió mucho, porque dice la historia de que una de sus niñas murió de hambre. Yo cuando supe eso, yo lloré, porque no podía ser que eso fuese de esa manera, según mi forma por de pensar. Pero el Señor por eso es que le bendijo a él con tesoros en los cielos, no en la tierra. Su situación fue difícil después. Pero gracias a él, el templo pudo ser levantado y pudo ayudar a José Smith con tantas cosas que las cuales pudo entonces la iglesia afianzarse. Entonces, sí, eso es el único detallito que quería mencionar. Y él, bueno, esa curación en su pierna fue un milagro porque él no podía recibir agua allí. Los médicos decían que no podía, entonces no podía entrar a las aguas bautismales. Pero esta bendición que le dieron estos hombres que lo visitaron y los misioneros que le dieron el desafío misional de bautismal, él se bautizó a pesar de la condición que tenía, pero ¿qué pasaba? Había bendecido y su pierna había sido recuperada. Y bueno, eh, pues José Mí con lágrimas en los ojos lo abrazó y le dio gracias. Gracias porque este, Tanner le dijo que ya no le había nada, que todos ya sea, se le olvidó a José Mí, que no tenía que devolverle nada. Y José Mí le dijo que era verdad que era un buen hombre por hacer estas cosas. Pero gracias, hermana, gracias por recordarnos esa historia, una de tantas. Sí, Bueno, que alguien gracias, más, pastor. Gracias, gracias. Bueno, pastor. y le invito a ver la película, está en YouTube, verla nuevamente. Gracias. Un pequeño resumen. Listo. Gracias. Bueno, ¿alguien más nos quiere compartir alguna experiencia? Bueno, mientras que alguien levanta la mano, hay otra historia también que a mí a mí me gustaría contar una personal. Me encantan las historias de la iglesia, pero hay una personal que con esta creo que también algunos se pueden animar. Yo recuerdo que me encontraba como un hombre de los hombres solteros del Haas y me encontraba en Caracas, se llama Los Caracas, en un club. Y bueno, recuerdo de que tuve un accidente, me cayó sobre la mano izquierda me cayó un mueble de pino y se quebró. El mueble era robusto. Y bueno, cuando yo caí, el mueble cayó sobre mi mano se puso muy robusta. Se inflamó de una manera terrible. Recuerdo que el presidente de Estaca se encontraba allí, que es Carlos Vargas. Él, por cierto, falleció la semana antepasada en Chile. Pero como otro líder, él y doctor, él dijo, esa mano está quebrada. Entonces, habrá que llevarte mañana al médico porque ya era de noche. Esa misma noche hubo una fiesta, quizá parece que creo que era medianoche. Y lo cierto es que me recuerdo que me sacaron de la fiesta
y él con otros hermanos por ser sacerdocio me dieron de bendición de salud. Él fue el que habló. Y yo al otro día, cuando me desperté, hermanos, no tenía nada. Mi mano estaba recuperada por completo. Y yo me veía la mano y decía, no puede ser, pero es que mi mano no está perfecta. ¿Y qué ocurrió? Y el hecho de que un médico me haya dicho, un doctor con mucha experiencia, me ha dicho que eso era quebradura, no había otra respuesta, porque era una mano horrible, horrible. Una inflamación tremenda, y el dolor era insoportable. Pero fui testigo de un milagro en ese momento, y eso fue mi juventud, hace tantos años, y no puedo olvidarlo, no lo puedo olvidar. Ustedes saben que, hermanos, que cuando Alma, hijo, tuvo su experiencia con un ángel, y el ángel le dijo que está persiguiendo él está persiguiendo a la iglesia con sus amigotes, con los hijos de Mosía, él, él quedó en un estado como catatónico y no podía moverse y todo esto. Él cuenta a uno de sus hijos que cuando él despertó, él oró y pidió tener un testimonio. Y el testimonio que tuvo él no fue basado en un ángel. Su testimonio fue basado en lo que él experimentó en sus oraciones. Y a mí me sorprende mucho esto, porque los ángeles no son una garantía de un testimonio. Ahí tenemos a la magia y Lemuel, que vieron ángeles y como que no les importa mucho. Pero Alma Hijo creyó y sintió que esta era la iglesia verdadera, fue a través de sus experiencias espirituales personales, en su habitación, leyendo la escritura, pero no se basó en la visión de un ángel. Y eso le quiso compartir a su hijo. Hermano Andrés Arana, ¿qué nos comentas? Ahorita que Adelante. mencionó la experiencia de Alma Hijo, me acordé de algo. Para más o menos ponerles un contexto, yo soy de Perú, actualmente estoy viviendo en Chile, ya llevo 5 años viviendo acá. Y yo me bauticé a los 10 años. Yo conocí el Evangelio por medio de mi abuela, llegaron misioneras y bueno, nos enseñaron, al final yo me bauticé. A los 18 años me fue la misión, regresé con 20. Eso fue para el año 2000, para finales del 2015 yo retorno. Después de mi retorno, básicamente yo fui activo en la iglesia hasta el año 2020, antes de la pandemia. Cuando comenzó la pandemia decidí alejarme, pero no fue simplemente por una decisión de decir me quiero alejar ya. Lo que pasa es que ya durante todo ese tiempo que yo estaba yendo a la iglesia, yo empecé a descubrir material. O sea, yo sabía temas de la iglesia, por ejemplo, el matrimonio plural, el banco de Kirtland, y que son súper controversiales. Y La bueno, quiebra. son cosas, exacto, entonces son cosas que al comienzo yo creía que no afectaría mi fe, pero a la larga terminó afectándola. Y por eso fue, o sea, sumado también a otras circunstancias, decidí yo alejarme. Y estuve tres Ok. años fuera del Evangelio, en las cuales yo no quería saber nada. O sea, ni siquiera es nada en ese sentido. O sea, no era simplemente con el mormonismo. No quería saber nada con lo que se llame religión. Y bueno, estando yo fuera de la iglesia, estaba en una actitud de que yo no quería volver. Y para mí, o sea, yo estaba negándolo todo, incluyendo el testimonio que había aceptado, lo aceptaba como que era autosugestión y ya. La cuestión que fue para finales del, no, perdón, sí, pues para finales del 2022, para finales del 2022, lo que pasa es que yo tenía una polola, bueno, hasta ahora sigo con ella, sino que después ella se bautizó cuando la conocí, ella no era miembro, y supongo yo, pues, ¿no? Que por noticias de mi familia, una de las misioneras que me enseñó cuando yo tenía 10 años, me escribe por Messenger en Facebook. Básicamente me reprende por el camino que había seguido y me recomendó, me instó a buscar el templo, a buscar una compañera eterna y sellarme en el templo. Eh, yo me sentí como alma hijo cuando ella me escribió.
después de leer su mensaje, yo sentí como que, oye, André, todo lo que has estado negando era evidente y estaba frente de ti. Y has querido encapricharte con que no era cierto. Y digamos que ahí me di cuenta que estaba negando algo que yo en el fondo sí sabía. Al final decido volver a la iglesia. Sigo todavía en ese proceso. Al menos, gracias al Señor, ya estoy en buenos términos, incluso con mi obispo aquí. Ya tengo mi recomendación para el templo. Wow, excelente. Ok, Pero el mensaje, lo que yo quiero llegar, el mensaje de esta misionera retornada, para mí fue como si fuese un ángel que me escribió en un momento, me escribió en un momento oportuno, porque yo estoy seguro que cualquier persona que me encuentre me hablara de regresar a la iglesia, yo estoy seguro que no le hacía caso, pero tuvo que ser ella específicamente. Y en ese sentido fue como mi ángel que se me presentó y decirme, ¿qué más pruebas quieres? Y excelente. Tu es personal. volví, sí. Sí, qué bueno, qué bueno. Gracias por compartir. Gracias. Tenemos- Vino a mano levantada. Sí, Eli Salcedo y después el tiempo va a ser para Álvaro Figueroa. Hola, buenas A ver, noches. Mi nombre es Elizabeth Salcedo, soy de Monterrey, México, y quiero comentarles vi- una experiencia espiritual. viva México. Yo, Adelante, hermano. yo viví hace muchos años en Salt Lake City, en Utah. En la familia de mi ex esposo allá vive todo, y nosotros nos fuimos para allá. En ese tiempo, él estaba pasando por una situación con su familia difícil, que se alejó de ellos y le vino una depresión. Aquí en México al menos, no sé en sus países cómo es, pero aquí, por ejemplo, en México, si veo a mi obispo y le digo, obispo, necesito hablar con usted, espéreme tantito y en un ratito la paso y me pasa. Así de simple. Allá en Salt Lake, al menos en el tiempo que estuvimos, tenías que ir con el secretario y te decía, dentro de 20 días venga a la cita. 15 a Una 20 cita, días. como Sí, una cita médica. exactamente. Véngase dentro de 20 días. Entonces, era bien difícil. Entonces, ¿qué pasó? Yo vi a mi ex esposo súper deprimido, muy mal, no iba a trabajar en cama porque su familia le dio la espalda, vaya, y ahí estaba ya. Bueno, ¿qué hice yo? Yo le quiero testificar a todos ustedes. Para mí es lo máximo la oración y el ayuno. Es lo máximo. Cualquier cosa que tenga, cualquier problema, la oración y el ayuno. No hay, es lo mejor. ¿Qué hice? Dije, va a ser bien difícil para que yo hable con el obispo, para que venga a ver aquí cómo está este señor, ¿verdad? Que está muy mal. Y yo sola aquí con mis 3 hijos, ¿qué voy a hacer? Lo que hice, dije, Padre Celestial, en oración, si el obispo es un ungido tuyo, un hijo tuyo, tu siervo, que está ahí por revelación, que es tu hijo, permite que venga a mi casa y nos busque, porque esta situación ya no la puedo controlar yo. Y así hice mi oración y mi ayuno. Él en ese entonces, este obispo, trabajaba en la traducción de los manuales de la iglesia cuando había el manual de sacerdocio y sociedad de socorro. Entonces, súper ocupado, era una persona súper ocupada. ¿Qué pasó? Estaba yo en oración y ayuno y les quiero decir algo, ay, me gana la emoción. Y eso fue hace ya 25 años. Me gana la Hace emoción. poco. Hace poco me tocó la puerta de mi casa. ¿Y quién cree que era? Era el obispo. Cuando lo vi, ¡Wow! y yo en Cami, ayuno, cuando lo vi, se los testifico, caí de rodillas. Es una experiencia muy fuerte. Caí de rodillas, alzando las manos, los brazos al cielo y decirle al Padre Celestial, gracias Padre, porque me escuchaste y
¿y por qué aquí está tu siervo? Lo saqué de onda al obispo y me dice, ¿por qué llora, hermana? ¿Qué pasó? Y ya le expliqué todo y empezó a llorar él también. Me dice, yo iba a mi casa saliendo de mi trabajo, hermana, y escuché una voz que me dijo, ve con la familia Jaramillo, ve a la casa de la familia Jaramillo. Y yo dije, ah, qué raro. Y otra vez, te ve a la casa de la familia Jaramillo. Por eso me desvié y vine a verlos. Él se le ofrece, hermana. ¡Wow! Y él hizo caso. Y él Y hizo caso. exactamente fue. Claro. Le comenté todo lo que estaba pasando, le dio una unción, una bendición a mi esposo en ese tiempo y platicamos y estuvo bien en contacto con nosotros, pero ese es un testimonio que yo tengo y es uno de los muchos que tengo de que si tenemos un problema, si tenemos algo bien fuerte, yo sé que la oración es bien potente porque es la comunicación con nuestro Padre Celestial, pero si queremos arreglar algún asunto que no está en nuestras manos, que nos preocupa, que ya estamos al borde, no hay como el ayuno. Y si podemos ir al templo, mejor. Pero yo sé que el Padre nos escucha y que Él contesta las oraciones, Él vive. Este es mi testimonio que les Gracias, comparto hermano. en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, gracias, hermana. Una gran experiencia. Gracias por eso. Bueno, creo que tenemos al hermano Álvaro Figueroa, de Chile. Sí, hola hermanos, ¿me escuchan bien? Bien, ¿cómo estás, Álvaro? Muy bien. Ah, me Primero, alegro. qué linda la historia y los testimonios que están contando. Me emocionaron mucho los dos, lo que narró el hermano Andrés, ¿cierto? Lo que narró la hermana. Son milagros actuales. Y cuando vi que ustedes iban a hacer esta actividad me gustó mucho porque a mí por lo menos personalmente me gusta mucho el tema de la evidencia. Yo tengo un testimonio espiritual y muy fuerte, pero me gusta el tema de la evidencia y por eso hace tantos años que tenemos la página Evidencia Libro Mormón, ¿cierto? Está en Donde nos internet. ponemos El que esté en exactamente, internet, el que esté interesado, entre en internet y va a teclear evidencias del libro de Mormón. Y punto ahí lo va a .org, encontrar. exacto, O.org, exacto. exacto. Y es un honor que esté con nosotros acá. Gracias. No, gracias a usted. Y bueno, ahí conocí a través de eso, de la evidencia, conocí hace años ya a Rafael, hemos conversado mucho, hemos compartido bastante y yo lo admiro mucho a él, de verdad. Y lo he puesto de ejemplo él en muchos lugares en Chile donde yo he estado y en otros países donde también he hablado vía Zoom, por todo lo que él hace, cómo él comenzó con esto, con este trabajo en WhatsApp y todo lo que él ha hecho por mucho tiempo, yo creo que excelente, muy bueno Y lo tú que me hizo. ayudaste, y tú me ayudaste mucho, gracias a ti también. Tú eres uno de los pilares también que me ayudan a eso, a poder hacerlo por lo poquito que hemos podido llegar a hacer. Así que felicitaciones por eso. Entonces, como les decía yo, al ver el tema me encantó porque no, si hay algo que nuestra iglesia enseña es que somos una iglesia de milagros, somos una iglesia viva, que recibe revelaciones, que tienen profetas, esto no ha parado. Entonces nosotros siempre nos fortalecemos de milagros que hay en las escrituras, experiencias en la restauración, pero sí soy testigo de que hay muchos milagros en esta época y de nosotros. Y de hecho tengo como la intención de plantearle a mi presidente Estaca que podamos nosotros hacer una especie de libro de evidencias espirituales así de los miembros de nuestra estaca. Se los digo porque quizás a lo mejor alguien puede tratar de hacer lo mismo en su estaca. ¿Para qué? Para que Sería los miembros podamos claro, una buena fortalecernos idea. y nosotros podamos fortalecernos y ver que esto existe y es real y somos una iglesia real. Entonces yo quiero contar una experiencia que he participado en mucho, he tenido la bendición de poder ver muchas cosas, pero quisiera contar una en especial esta noche. Hace años atrás, eh, yo fui obispo de una capilla aquí en Chillán, de un barrio, y estuve durante 7 años siendo obispo de ellos. Y justo en el periodo, más o menos en la mitad, en el año 2008, hubo un terremoto en Chile. Eh, no sé si ustedes habrán escuchado o no, pero fue muy, muy grande ese terremoto. Fue grado 9 acá en Chile, fue tremendo terremoto. Y para que acá realmente se afecte es porque fue grande el terremoto. El, Acá el máximo, el máximo es 10.
un sismo aquí de 7, 8 no es nada, eso pasa siempre, pero las características de esa vez fue muy fuerte. Sí. Y tan así que nosotros, yo soy de Chillán, en Chile, que está más o menos en la zona central, y cerca de nosotros, más o menos a 1 hora, hay una ciudad que es muy grande que se llama Concepción. ¿Ya? Ellos tienen muchos Va. habitantes. Y nosotros acá en Chillán somos como 300.000, ellos deben ser como 1,5 millones, en realidad no sé exacto, pero es una ciudad grande. Y resulta de que cuando vino el terremoto, el epicentro fue más o menos por esta zona, y nosotros perdimos el contacto con todo. O sea, no había celular, no había internet, no había nada, absolutamente nada, no había corriente, no teníamos comunicación con nada. Pero en el barrio nosotros habíamos hecho con anterioridad un programa para poder ayudar a los hermanos cuando hubiese algún cataclismo o algo. Entonces teníamos todo un sistema de que ciertos hermanos visitaban a cuáles y todos traían información. Y el terremoto fue el día viernes y nosotros todo el día viene en la noche. Estuvimos todo el día sábado visitando a los hermanos que habían pasado, y el día sábado y domingo habíamos entrevistado a todos. El tema está en que el domingo en la tarde ya teníamos cubierto todas las necesidades de los hermanos de nuestra unidad a través del quórum de élderes, ¿cierto? Los sea socorro y todos los que estábamos ayudando. Y pudimos cubrir efectivamente las necesidades de estos hermanos y no tenían mayor complicación. Entonces pasa el tercer día, eh, el día lunes. Todavía no teníamos noticias de ninguna otra ciudad porque no había comunicación. Entonces va a mi casa un joven que se llama Amón Vergara, él era un adulto soltero, va como a las 10 de la mañana a mi casa y me dice, obispo, me dice, ¿cómo nosotros cómo puedo ayudar yo en algo en el barrio, alguna hermana o algo, qué puedo hacer? Y yo le dije, bueno, Amón, estábamos conversando en el jardín de la casa, y le dijo, bueno, Amón, no, no veo qué puede ayudar ahora porque ya entrevistamos a todos los hermanos, los visitamos, vimos todas las cosas, entonces en este minuto no tengo nada que yo pueda... Entonces vi que como que se apenó, así se entristeció, y él, bueno, me dijo, pero cualquier cosa me avisa nomás, y él gira y se va y yo giro para entrar a mi casa. Y en el minuto que doy 1 o 2 pasos, recibo, es muy difícil de explicarlo, pero recibí como una impresión muy fuerte que invadió toda mi mente, y, y sentí que tenía que a él decirle algo. Entonces yo giro y lo llamo y él vuelve donde mí, y cuando llega más o menos sin pensarlo mucho y recibiendo esta impresión le digo, anda, junta a todos los adultos solteros del barrio y diles que estén a las 4 de la tarde en el barrio. Y él se alegró mucho y partió corriendo, ya los voy a juntar a todos, los voy a visitar, y se fue. Entonces, yo después que se fue lo miré, lo quedé mirando y me sorprendió realmente porque no tenía idea para qué lo íbamos a juntar, porque iban a llegar unos 14 o 15 jóvenes a participar sin saber qué iba a hacer con ellos. Entonces estaba en eso y aparece mi consejero como 1 hora después, y yo le digo, ¿sabes qué? Cité a los adultos solteros a la capilla a las 4 de la tarde. Y él me dijo, ¿para qué? Me dijo. Y yo le dije, no sé. Y él le pareció muy extraño porque nosotros no hacíamos cosas así, siempre planificábamos, teníamos todo muy ordenado. Y le dije, no sé, le dije yo, pero a las 4 de la tarde vamos a ver, pero de verdad que no sé. Ya, listo, no hay problema. Se fue y yo me quedé en la casa y me fui para la capilla como a las 3:30 de la tarde, y empezaron a llegar los jóvenes. La capilla sin luz eléctrica y aún sin saber nada de nada. Nosotros sabíamos sí que había como destrucción en Concepción, que era una ciudad muy grande, y las ciudades de alrededor también estaban todas, sabíamos que habían eso, y incluso algunas personas estaban haciendo saqueos en supermercados. Entonces había un caos tremendo porque no estaba organizado todavía el país en esa zona, y muchas personas entraban al supermercado y saqueaban y se robaban los alimentos. Entonces todo en sus casas estaban como guarecidos y solamente eran rumores que se escuchaban. Entonces, estaba ahí a las 3:30, y aparece mi consejero y empiezan a aparecer los autos solteros. Empiezan a entrar de a uno, dos, tres, y llegaron un cuarto para las 4, estaban todos ahí, y habían como 15. Y mi consejero me dice, ¿y ahora qué les vamos a decir?
y yo le dije, no sé, le dije yo, pero a las 4 de la tarde vamos a saber. Eso es todo lo que yo podía decirle. Entremos al obispado, lo ordenamos ahí, pusimos todas las sillas y ellos se sentaron en media luna y nosotros en el escritorio y frente mío había un reloj muy grande, el típico reloj que en los obispados, ¿cierto? Al frente. Y yo estaba muy ansioso porque yo sabía y sentía en mi corazón, no lo puedo explicar, pero yo lo sentía y sabía que a las 4 de la tarde yo iba a saber por qué estábamos ahí, pero a la vez sentía como un temor de que no pasara nada, o sea, cómo iba, por qué sentí todo eso, por qué dije todo eso, o sea, tenía como no Te- era confusión, era como algo que no podía explicar. Y empiezo a mirar y todo, empiezan a conversar, a reírse, 10 para las 4, 5 para las 4, 3 para las 4, y yo esperando que fueran las 4, y 1 para las 4, y cuando son las 4 de la tarde, precisan el reloj, el estacionamiento, nosotros desde la ventana del obispado veíamos el estacionamiento, la puerta abierta, y entra una van, no sé si como aquí de diferentes países, como un vehículo, ¿cierto? Cerrado, grande, con vidrios Claro. polarizados, ¿ya? Y entra una, después entran dos y tres. Fue muy extraño porque eran tres iguales así, del mismo color y bien con vidrios polarizados, así. Y nosotros como, ¿qué pasó aquí? Pues no sabíamos qué había pasado. Y entran y se van al estacionamiento al fondo, a la otra puerta. Y yo me paro y le digo a mi joven, le digo, quédense aquí ustedes, yo voy a ir con mi consejero, vamos a ir a ver de qué se trata. Cruzamos todo el pasillo y salimos al estacionamiento por la otra puerta y se baja un hermano y me dice muy como asustado y apresurado, me dice, hermano, me dice, nosotros somos enviados del área, venimos de Santiago. Santiago está a 400 kilómetros de Chillán, más al norte de Chillán, y venimos desde Santiago, me dijo, porque nosotros no necesitamos, por favor, ubicar al obispo de esta unidad y que traiga un grupo de jóvenes y que tengamos la llave de este edificio para poder descargar un camión de alimentos con 40.000 kilos que trae la iglesia para poder apoyar a todas las personas que están en problema acá. Pero no tenemos con quién comunicarnos y nosotros vinimos orando hasta acá para que esto pudiera encontrarse. Y yo lo quedo mirando y para mí fue una emoción increíble decirle, Wow. hermano, lo estoy esperando. Yo soy el obispo y aquí están los jóvenes para que descarguemos este camión. Y él me queda mirando con una sorpresa, con una alegría, porque él me dijo que ellos no conocían ninguna iglesia, no tenían la tecnología para encontrar alguna y no tenían ningún teléfono porque nada funcionaba y no sabían cómo podían organizar esto. Porque el temor era que esos camiones, si los veían así, lo iban a asaltar el camión y se iban a llevar todo. Porque era tanta Claro. la desesperación de la gente de no saber nada, estaban haciendo eso. Entonces no se podían ir a Concepción, sino que tenían que desde Chillán trasladar las cosas en esas van a Concepción. Entonces cuando yo le dije al hermano cómo habían sucedido las cosas, nos dimos un abrazo tan grande los dos, nos dimos un abrazo tan enorme y nos dimos cuenta que fue nuestro Padre Celestial, que Él preparó el camino para que nos pudiésemos encontrar, para que ellos pudiesen viajar hasta ese lugar. Y Y nosotros encontrar la capilla abierta. Y encontrar la capilla encontrar abierta. la fiesta con Y todo todos lo que... listos. Y nosotros Sí. estuvimos en esa capilla más de 15 días viviendo la ley de consagración en forma como nunca lo había hecho en mi vida. Y yo pude haber traído fotos, quizás en otro momento puede compartirle las fotos de esos momentos. Y toda la capilla completa se usó como bodega y nosotros todos los jóvenes trabajamos en la clasificación de los alimentos. Después llegaron otros camiones más y eran muchos alimentos y nosotros teníamos que cargar la van y todos los días y vivíamos en la capilla. Mi esposa cocinaba para todos con las hermanas y vivimos 15 días en la capilla, pero 24 horas para poder trabajar y abastecer a toda la zona con todos los alimentos que la iglesia mandó. Y este hermano Qué grande. después él compartió esta experiencia en la iglesia cuando volvió a Santiago y lo publicaron en la página oficial de la iglesia en esos años, la historia. Nosotros quedamos muy agradecidos de esta oportunidad que nos dio Dios de participar de este milagro. Bueno, increíble.
se escuche, solamente quizás para el que lo pueda vivir, quizás podría entonces decir que efectivamente fue así. Habrán algunos que podrán decir cualquier cosa, pero eso fue un milagro realmente. Antes de pasar a los hermanos que están levantando la mano, que ya creo que hay tres, y aprovechando que justamente nos estás contando esta experiencia, Álvaro, ¿qué diferencia tú ves entre las evidencias, las cuales que tú expones en tu página, que son evidencias hasta cierto punto corroborables, a cierto grado, con estas experiencias espirituales? Porque también son evidencias. ¿Lo podemos ver así? Evidencias. ¿Qué diferencia hay entre ambas evidencias, tanto la física, arqueológica, de leyendas, y estas Bueno, experiencias que tenemos tanto de la historia de la iglesia como las que vivimos contemporáneas ahora, como la tuya, como la que escuchas? bueno, en este caso yo creo que las más importantes son las espirituales actuales de nuestra época, en nuestro testimonio. Esas experiencias son las más importantes, son experiencias que nosotros tenemos que acumular desde lo más básico hasta lo más alto. Lo más básico, ¿cierto?, es que nosotros tengamos un testimonio fuerte del libro de Mormón, de Jesucristo, de la iglesia, y desde ahí comencemos a construir nuestro testimonio de experiencias que se van desarrollando a través de nuestra vida en la medida en que nos esforzamos por ser fieles. Entonces, estas experiencias espirituales son únicas y son tesoros invaluables que debemos acumular y escuchar y fortalecernos de ellos, porque recordemos que hay muchos dones y entre los dones está el don también de escuchar y de fortalecerse de otras experiencias. Entonces, estas evidencias espirituales son muy importantes. Ahora, la otra evidencia que nosotros exponemos en las páginas, son todas muy corroborables porque una de las políticas que tenemos nosotros en la página es que no subimos nada si no está respaldado por arqueología que incluso no es de la iglesia, sino que arqueología de personas del mundo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros mostramos esta evidencia, esta coincidencia, y cada persona tiene que decidir por sí mismo si acepta o no esta evidencia. Entonces, para mí, esto es como la guinda de la torta, esta evidencia así de arqueología. Es como darse un sabor, como darse un gusto, como darse una fortaleza. A pesar, a pesar de que hay personas que sí las necesitan y hay personas que en su momento ha ocurrido. Yo, por ejemplo, nosotros tenemos muchas personas que trabajan en la página y uno de ellos es un hermano que ahora es obispo en España. Él trabaja, él dirige el equipo de traductores y él me escribió a mí y me dijo que él se había inactivado de la iglesia porque había escuchado cosas, comentarios sobre, por ejemplo, los caballos y cosas así del libro de Mormón que supuestamente no deberían ser. Y él se había alejado de la Entiendo. iglesia. Quizá un poco lo que contó el hermano al principio, ¿cierto? Pero él un día se encontró la página y encontró respuesta a las cosas que le hicieron inactivarse. Y él al encontrar esta página de evidencia del libro de Mormón, él se activó y él con la persona que estaba pololeando se casó, se sellaron en el templo y ahora él es un obispo. Y él en agradecimiento de eso, él empezó a trabajar en la página. Entonces eso también Oh, ya wow. con esa pura experiencia, yo ya sentía de que todo lo que habíamos hecho valía la pena, pero yo le prometo que yo he recibido muchos correos de personas que estaban investigando la iglesia y se han bautizado por este tipo de evidencia. Entonces, eso no es algo menor, no es algo menor y el apóstol Holland sobre todo ha invitado a que nosotros aprovechemos eso y lo hagamos. Pero no debemos descuidar nuestro testimonio como este tipo de experiencia y el testimonio de saber que el libro de Mormón es verdadero. Y esto otro va a servir para los que tienen el testimonio fuerte como algo para disfrutarlo y para que aquellos que tienen un testimonio débil puedan afirmarse un poco con eso y puedan llevarlo a vivir este tipo de experiencias que son espirituales. Esa es como una diferencia entre las dos, Rafael. Bueno, gracias por eso. Sí, no podemos quedarnos con eso. Las personas que disfrutamos de las evidencias físicas, no podemos quedarnos con eso. Cuando vengan realmente los vapores de tinieblas, no, esas experiencias o esas evidencias, lamentablemente como que no van a surgir el efecto necesario, pero las experiencias espirituales sí lo van a hacer. Y con eso no vamos a decir que no nos hace falta que estudiemos ni veamos estas evidencias que van apareciendo, porque ambas se complementan. Pero
pero ninguna de estas evidencias temporales puede reemplazar a las espirituales, como las que estamos escuchando. Y las más importantes son las propias. Yo puedo saber que José Smith tuvo experiencia y tantos que tuvieron, pero si yo no tengo experiencias, y no hace falta que sean ángeles, si no tengo mis propias experiencias personales, hermanos, van a llegar los momentos difíciles y por más que sepamos que hay evidencias físicas y hay evidencias escritas, esas experiencias lamentablemente no van a ser el peso que se necesita para que nos mantengamos fuertes. Y Satanás va a hacer lo necesario para que entonces nos alejemos. Y para él va a ser muy fácil. Si nosotros no hemos hecho lo necesario para poder reforzar, sobre todo las espirituales. Gracias por eso, hermano Álvaro, gracias. Bien, ¿quién sigue? No sé quién está en la cola. Richard Salazar López. Si había alguien antes de él, no me disculpan, pero vamos a darle lugar a Richard Salazar, que recientemente entró al grupo Evidencia Sur. Y bueno, hermano Salazar, tu tiempo. Breve, conciso, directo, preciso. ¿Y cómo Bueno, todo ido? soy el hermano Juan Huerta, solamente que estoy usando el Zoom de un amigo por Ah, ahora. Mano Huertas. Ok. Sí, bueno, gracias por las experiencias, de verdad muy bonitas y muy edificantes. Este, cuando el ¿De qué patriarca país? ¿De puso, qué país? ¿De qué país usted? ¿Me recuerdo? yo soy de Perú, Peruano, es cierto. Perú, ok, bueno, hermano, bienvenido. cuando, Adelante. gracias. Bueno, cuando el patriarca puso sus manos sobre mi cabeza para darme la bendición patriarcal, me dijo, ¿no? Una parte de lo que me dijo fue, asumirás con el don de sanidad. Entonces, eh, eh, yo medité mucho sobre lo que es el don de sanidad y empecé a tratar de buscar, leer para entender mejor lo que significa esto. Y pude pasar experiencias muy bonitas con respecto a lo que es la sanación y todo eso. Sin embargo, cuando estuve en la misión, me pasó una experiencia totalmente muy diferente a la que todos han comentado y a todo lo que pueda suceder hoy en día. Yo estaba con mi compañero una mañana en nuestro cuarto haciendo nuestro estudio de compañerismo y tocan a la puerta. Al abrir la puerta era una hermana, media joven, que dijo específicamente, es de Huertas. Mi mamita está muy enferma, está en cama y queremos que le dé una bendición de salud. En realidad no era su mamá, era su abuelita que la había criado. Era una ancianita. Era una ancianita que nosotros conocimos, activa en la iglesia, pero que en algún momento dejó de asistir y era por motivo de su salud que ya no podía levantarse. Entonces nos pidió una bendición de salud y le dijimos que iríamos después de desayunar. Cuando ya llegamos a la casa de esta hermana, conversamos un poquito y después le pregunté, hermana, ¿ya está lista para la bendición? Y ella simplemente con su cabeza dijo, entonces procedemos. Y mi compañero ungió, ¿no? Ungió y después de ungir, yo di la bendición. Cuando puse mi mano sobre la cabeza de esta hermanita, me quedé mudo totalmente. No podía hablar. Pasaron varios segundos en silencio hasta que se desató mi lengua y dije algo como esto. Hermana, nuestro Padre Celestial, usted quiere servir a nuestro Padre Celestial, pero por su enfermedad usted no puede hacerlo. Sin embargo, Él es misericordioso y le dará la oportunidad de que usted sirva nuevamente. Y sin ningún titubeo le dije,
esta misma noche, su espíritu abandonará su cuerpo e irá al mundo de los espíritus a predicar y a enseñar el Evangelio a sus seres queridos que fallecieron sin conocer del Evangelio. Y le comencé a hablar muchas de las cosas que ella iba a hacer en el mundo de los espíritus. Luego de ello, termino mi sello, la bendición, y me quedé bastante preocupado por lo que había dicho. Entonces, la joven me señala y me dice, él de Huertas, usted ha matado a mi mamá. Entonces yo agarré las escrituras que ni bien la vi, y estaba la escritura exacta para mostrarle que está en Doctrina y Convenios, que dice, el que tuviera fe para ser sanado y no está señalado el día de su muerte, vivirá. Entonces yo le dije, hermana, el Señor ya señaló el día de la muerte de su mamá, y es hoy. Y no podemos ir en contra de esa voluntad. No es que ella no tenga fe, sino que la voluntad del Señor está en primer lugar. A veces nosotros como misioneros o como cualquier puesto de sacerdocio queremos darle las mejores bendiciones. Queremos que se restablezca, queremos que sanen, pero la voluntad del Padre ahora es que ella se vaya. Y bueno, ella comprendió esa situación, le comencé a hablar un poquito, le ayudé a que ella pueda sacar esa tristeza que tenía y toda esa preocupación. Y yo entendí de que el don que se me dio, que el don de sanidad, no solamente se trataba de sanar físicamente a las personas, sino también de repente aliviarle sus cargas, sus dolores, sus pesares, ¿no? Darle salud mental, salud emocional, espiritual, que pueda fortalecerse y tener fe. Bueno, terminamos todo y salimos a proselitar. Durante el día yo estaba muy preocupado por todo eso. Llegó la noche, llegamos a nuestro cuarto y le digo a mi compañero Elder, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Será como mencioné la bendición? Y no queríamos ir por temor. Entonces, bueno, al día siguiente temprano decidimos pasar por la casa de este hermano y pasamos. Y cuando llegamos, ellos estaban preparando el velatorio, porque esa misma noche la hermana falleció. Se cumplió. Y fue una bendición para nosotros los misioneros, una gran oportunidad, porque empezamos a enseñar sobre las familias y la eternidad, y logramos varios bautismos de ese grupo de familiares, no miembros que ella tenía. Pero eso fue la única vez que me sucedió tal cosa. O sea, es algo totalmente diferente a lo que normalmente ocurre. Entonces, Sí. a veces yo escucho cuando dice, yo le da una bendición, pero no se recupera. Entonces, a veces pensamos mal diciendo, seguramente no tenía fe, o seguramente lo que dieron la bendición no estaban dignos. A veces juzgan eso. Y yo yo dije, no, no es así. La voluntad del Padre es esa. A veces el Padre quiere que esta persona permanezca en ese estado, o empeore, o muera, o se sane. Solamente tengo que aceptar la voluntad del Señor. Y para mí eso fue una bendición que marcó mi vida, porque nunca había sucedido tal cosa, ni ahora. Y no creo que vuelva a ocurrir. Eso espero. Tengo un poco de temor ya de dar bendiciones de salud. Pero no, Sí, pero, es natural, es natural. Es un ser humano. pero sí le he dado varias veces, no hay ningún problema. Pero sí, esa fue para mí es un milagro. No porque se haya recuperado la hermana, sino porque
se haya cumplido la voluntad del Señor que fue dicha por un simple misionero, un jovencito inexperto, ¿no? Que no tenía tanto conocimiento, pero que el Señor lo Claro. usó para que su voluntad se pueda cumplir en ese momento. Es lo que quería compartir, hermano. Gracias, 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 hermano. Cuanto a lo que estás diciendo, alguien que estaba comentando en el chat, dice que me acordé de una experiencia con el Elder Beckner, que tuvo con una persona que estaba pasando por un cáncer en donde él le pregunta al enfermo, ¿tienes fe como para no ser sanado? Básicamente el hermano después de la bendición se sanó, pero al tiempo después volvió a caer y falleció. Entonces sí, la fe no solamente es lo que creemos, sino lo que el Señor. Se desconectó el hermano. Se conectó. Bien, entonces seguimos con la actividad todo, hasta que se pueda volver a conectar. Bien, yo quisiera comentar acerca de pues mi experiencia espiritual, mi experiencia acerca de, ya volvió, acerca de algo que yo viví personalmente, que lo cual pues es, a ver, un momento. Hola Rafael, te conectaste. El audio está apagado. Ah, ok, ahora estoy en línea, listo. Un bajón por aquí. Bueno, y gracias. Vamos entonces a escuchar creo que estaba el hermano Richard, Sa- hermano Richard, o la hermana Sara Sirvit. Sí, Ok. hermano, yo quería comentar mi testimonio. Como había dicho hace unos momentos antes de que, bueno, yo me separé lastimosamente. Tengo 4 hijos, 3 varones y una mujercita. Entonces, en la época de la adolescencia me quedé sola, sin su papá. En sí, su papá se separó de mí, también se separó de mis hijos. Entonces, no había una parte varonil en que ellos necesitaban como adolescentes. Entonces llegó la época en que mi hijo mayor tenía que salir a la misión. Pues los amigos lo estaban arrastrando hacia ir a las discotecas y bailar y no tomar tan en serio el evangelio. Entonces, tal cual como la hermana había mencionado, lo único que hice era ayunar, orar. Yo estoy a 8 horas de ir al templo aquí en Bolivia. Entonces fui y ese era mi, eh, mi fuerza, orar, ayunar e ir al templo. Y así salió mi primer hijo a la misión. Llegó la época en que mi tercer hijo tenía que salir a la misión, pero mi hijo tenía testimonio, todo bien. Lo único que es que él representaba a Bolivia en deportes de triatlón, que es natación, ciclismo y maratón. Entonces él viajó a Ecuador, viajó a México representando a Bolivia y su entrenador pues no lo quería soltar. Llegó el momento, él representaba desde sus 14 años a Bolivia. Llegó un momento en que tenía que salir a la misión y yo le digo, papito, porque yo había escuchado un mensaje de que si nosotros nos aferramos a las noches de hogar, nuestros hijos no se iban a apartar. Entonces
yo le dije al Padre, Padre mío, tú eres mi compañero y yo voy a cumplir con esto. Y yo sé que lo que tú has prometido vas a cumplirlo. Entonces yo hacía mis noches de hogar con los 4. Y en una de las noches de hogar le dije, papito, ¿cuándo vas a empezar a hacer tus papeles de la misión? Y me dijo, mami, no voy a ir a la misión. El 2016 yo quiero entrar a las Olimpiadas y si yo voy a la misión, no voy a hacerlo. Y mi entrenador dice pues que me va a ayudar en todo lo que él pueda, porque en la parte económica ya para ese tiempo nos necesitábamos más dinero para que él pueda viajar a representar a Bolivia. Entonces yo no sabía qué hacer. Entonces dije, no, aquí es la clave, otra vez, orar, ayunar y ir al templo. Cumplió sus 18 años y nada, no había respuesta. Y volví a ir al templo. Y después de 2 meses, mi hijo en una noche de hogar me dijo, mami, aquí están mis papeles para empezar a ir a hacer y voy a ir a la misión. Me sentí tan agradecida al Padre por haber contestado mis oraciones. Y realmente, como mujer y estar sola con hijos es un poco difícil. Siempre se necesita del papá. Y yo estoy muy segura que entrar al templo es sentir los brazos del Padre, es sentir su amor. Y tal vez en algún momento sentí que nos dice, espera un Bueno, momento, hermano. hijita, espera un momento, hijita, ¿no? Y ya va a ser el tiempo, como decía el hermano que me antecedió. Sé que esta es la iglesia verdadera, no tengo duda de eso. Y eso lo Gracias, quiero hermana. dejar por Cristo, amén. Amén. Gracias. Gracias, hermana, por compartir esa experiencia. Para algunos quizás no sea poderosa, pero para usted que la vivió, esa es su propia evidencia personal. Y esa es la que usted tiene que atesorar siempre. Y Dios, no hace falta que aparezca un ángel para que pueda usted tener ese testimonio fuerte. Y esta va a ser una experiencia personal muy íntima. Quizás muy sencilla para algunos, pero fue, fue algo grandioso para usted. Y le invitamos a que lo pueda atesorar siempre. Y que bueno, que su hijo Gracias. entonces también pueda recibir también su propia experiencia, ¿no? Espiritual, que no se base en la suya, sino que también tenemos que luchar para que nuestros hijos tengan su propio testimonio personal y no tengan el de sus papás. Pueden arrancar con eso, pero no pueden sobrevivir con el de sus padres, ni con el de uno u otro. Eh, ¿Alguien levantó la mano? ¿Alguien Gracias. quiere compartir? Gracias, hermana. ¿Alguien desea compartir adicional? Buenas noches, John Bustamante le saluda desde Colombia. Hermano, ¿cómo estás? Esa voz inconfundible. Parte del Gracias. grupo, ¿no? Sí, muchas gracias por el trabajo que hacen en el grupo de Evidencia Sud. De verdad que ha sido muy bonito escuchar cosas que no se dicen en la capilla, no porque sean ocultas, simplemente porque no son temas que constantemente se hablan. Entonces, de una u otra forma, esas evidencias nos ayudan a fortalecer nuestro testimonio y ayudar también a otras personas a darse cuenta de que, quiéralo o no, las evidencias están ahí en cuanto al libro de Mormón, en cuanto a las cosas de la iglesia. Porque Cierto, pues es verdad. hay muchos detractores que solamente por redes sociales lo que hacen es escribir bobadas y no se van realmente a la fuente. Entonces el trabajo que ustedes están haciendo, de verdad que es muy bonito, es muy inspirado y bueno,
Eh, Eso ayuda a que también otros miembros de la iglesia se fortalezcan en su testimonio y también los que no son miembros de la iglesia puedan darse cuenta de que la verdad es irrefutable ante la obra de Dios. Así es, gracias por eso. Y es verdad. Intentamos que no solamente se base en lo físico, sino que sabemos que también lo espiritual tiene un valor enorme. Y lamentablemente los detractores de la iglesia insisten, ¿no? En intentar demostrar que es falso. Pero contra estas evidencias no pueden, no pueden porque son experiencias personales. Y, y la única forma de poder pensar de que ellos tienen razón es que todos nosotros estemos mintiendo, ¿cierto? Es la única forma. Y, y no se puede porque como una iglesia falsa va a estar basada en milagros, en experiencias de esta manera. Si no, no ocurriría. Entonces, nuestra propia evidencia son, y más importantes son estas que estamos nosotros aquí compartiendo. Y ni siquiera la vamos a escuchar el primer domingo, vamos a escucharla también, perdón, no vamos a escucharla el primer domingo, escuchamos el testimonio, pero escucharla todas juntas, bueno, este es el momento, poder tener entonces tantas experiencias una tras de otra. ¿Y vas a compartir una experiencia, hermano? Sí, gracias por la oportunidad. Ah, ok, Yo, estamos todo oído. gracias. Adelante. Yo eh, actualmente tengo 54 años em, y la experiencia que tengo para compartir, que es algo que realmente me llena mucho de alegría y se la comparto constantemente a mi familia, es la siguiente. Yo tengo un testimonio de mi llamamiento misional. Sé sin duda que es un llamamiento inspirado por el Señor y que el Señor realmente me llamó a su obra desde muy pequeño. Cuando yo tenía 12 años de edad, yo tuve un sueño y en ese sueño era muy bonito y muy particular porque yo recuerdo que era un grupo de personas que viajábamos a encontrarnos en un lugar con Jesucristo. El lugar muy bonito, jardines, salones, cosas, un lugar de una arquitectura muy hermosa. Y lo más curioso era que nosotros teníamos que viajar para llegar en ese lugar en avión. Y alguien se me acercó y me dijo, John, usted es el responsable de que estas personas lleguen bien a su destino. Y me entregó unos documentos, ¿sí? Al día siguiente yo le conté el sueño a mi madre. Le dije, madre, mira que tuve este sueño. Viajábamos en avión a un lugar donde nos íbamos a encontrar con Jesucristo. Yo era líder de esas personas y me entregaron unos documentos. Mi madre, que ese tiempo tampoco era miembro de la iglesia, yo no era miembro de la iglesia en esa edad, me dijo, ve, mijo, qué sueño tan bonito. Pero nunca más volvimos a hablar del tema. Transcurrieron 12 años. Yo conozco la iglesia a los 24 años y al año de ser miembro de la iglesia paso mis papeles y soy llamado como misionero de la iglesia del Señor. En el centro de capacitación misional, uno o 2 días antes del viaje al templo desde Bogotá a Lima, en Perú, el presidente Alaima, que era el presidente del CCM, se me acercó y me dijo, el del Bustamante, usted es el líder del viaje al templo. Usted es el responsable de que todos sus compañeros lleguen bien. Listo, presidente, así será. Al día siguiente, cuando íbamos a viajar, la aerolínea tuvo un impasse con nuestros pasajes y todos los puestos los sobrevendieron. Pero ya había ingresado otro grupo para el CCM, entonces el CCM estaba ocupado. Entonces la aerolínea lo que hizo fue que nos ubicó un hotel en Bogotá al día siguiente para despacharnos al Templo de Lima, pero como ya estaba el CCM ocupado, uno de los coordinadores del CCM se me acercó y me entregó todos los pasaportes y me dijo, el Bustamante, usted es el responsable de que estas personas lleguen bien a su destino. Al día siguiente tuvimos también otro impasse, afortunadamente yo lo pude solucionar y empezamos a viajar desde Bogotá al Templo de Lima. Y cuando iba mirando por la ventanilla del avión todo lo que había acontecido las últimas 24 horas, vino a mi mente aquel sueño que tuve hace 12 años atrás, sin ser miembro de la iglesia. Yo era el responsable del viaje al templo. Íbamos en avión a un lugar tan cerrado como es el templo, en Lima, Perú, y una persona que es el coordinador me dijo, usted es el responsable de que estas personas lleguen bien a su destino. Qué gran testimonio, qué gran experiencia. Ese sueño que yo tuve 12 años atrás pasó por mi mente como una película. Y ahí realmente supe por qué razón el Señor me había llamado un año atrás a ser miembro de la iglesia.
para poder predicar las verdades de su evangelio en la misión Colombia-Barranquilla. Sé con todo mi corazón Excelente. de que mi llamamiento misional fue un llamamiento inspirado y que el Padre Celestial me lo mostró a mí 12 años atrás, siendo apenas un niño, y que tuvieron que suceder las cosas que tuvieron que pasar en mi vida para que yo pudiera conocer la iglesia y ayudar en su obra como misionero en la iglesia del Señor. 2 años después, en el año 98, em, tuve la oportunidad de plasmar esa experiencia y fue publicado en la revista Liaona en el año de 1998, en el mes de junio, con el título Un sueño de servicio. Vamos a buscar sería una. Entonces, en junio del 1998. 98. Bueno, vamos a buscarla porque la verdad que es interesante, ¿no? Que te hayan colocado en la Liaona. Qué experiencia y qué privilegio. Es una experiencia Sí, espiritual como esa que te registrada allí y que otros puedan fortalecerse al leerla, pues también puedan fortalecerse como estamos intentando hacer ahora. Espero que quizás en este pequeño grupo que está ahorita en Zoom, probable que alguien le haga falta lo que está escuchando y quizás pueda recordar su experiencia y, y probable que quizás se remonte a su bautismo, a una experiencia que tuvo con el mormón, pero esas experiencias son realmente importantes y parte de que no la olvidemos. El presidente Kimball decía que una de las palabras más importantes del diccionario era recordar, porque nos encanta olvidar. A veces somos selectivos cuando recordamos. Y a Satanás le encanta que olvidemos, sobre todo aquellas cosas que son importantes. Le encanta que nos recordemos de nuestros pecados, de las cosas malas, y que nos olvidemos de las cosas importantes, y sobre todo estas son las que son lo más importantes, que son el conocimiento espiritual, basado en lo que nos pasa y en lo que escuchamos. Los hermanos de los cuales a veces tengo la oportunidad de escuchar sus experiencias. Bueno, hermano, gracias. Gracias por tu experiencia. ¿Alguien más quería compartir una? Bueno, mientras que están recordando y ya estamos pronto por, quizá para concluir, estaba recordando una también de la historia de la iglesia. El hermanito Alma Smith, cuando hubo la masacre de House Mill, recuerdo de que esta experiencia la tuvo una hermana que fue sobreviviente de lo que ahí pasó. Y entre los cadáveres estaba su niño, pero estaba vivo, pero con una herida inmensa en su cadera. Y dice que es como toda madre, por supuesto, se desesperó, pero sintió la impresión que tenía que hacer un cataplasma con ciertas cosas que encontró. No recuerdo exactamente qué cosas, cosas caseras. Se la colocó hierbas, allí sin saber nada, unas hierbas. hierbas, Ajá, hierbas. las hierbas. Y se lo colocó allí y lo cuidó por días. Dice que el milagro fue de que aparte que el niño sobrevivió, se le formó una cadera. Y eso es imposible, el hueso no crece. Pero ese milagro ocurrió. Una cosa que tienen los milagros, hermano, es que, ok, pueden pasarnos cosas personales y son importantes para nosotros. Pero cuando estos milagros hay testigos de eso, eso tiene un peso, y me refiero a los que son, por supuesto, los que están contra la iglesia, no pueden contra eso porque los testigos también son importantes. Son importantes. Y contra eso no pueden. Pueden decir, bueno, pero tú estás, quizás tuviste una ilusión o lo que sea, una alucinación. Podrían decir eso. Pero cuando hay testigos de milagros, que cosas que ocurren, esos son evidencias que tienen un peso imposible de contradecir. Y, y son importantes también, son realmente importantes. A mí me encanta la historia de la iglesia no solamente por lo que pasó, sino también me encanta porque son seres humanos, son personas como nosotros, y que estas cosas les pasaron y son asombrosas. Pero también nosotros tenemos nuestras propias experiencias que nos llenan, a mí me encanta. Me pasa por la mente una que, mientras quizás antes que alguien levante la mano, quedan todavía tiempo, quizás algo similar, hace unos años, no hace mucho tiempo, en una capilla estaban haciendo unas reparaciones. Yo tuve la oportunidad de
de ayudar allí en esas reparaciones de la capilla y en Mixtaca. Y uno de los obreros, bueno, la gran mayoría de los obreros, quizás no todo, quizás todos prácticamente no eran miembros. El contratista tenía allí este, personas no miembros, pues, como es común en las capillas. Y había un muchacho jovencito que era muy vivaz y era un guajiro. Y todo el mundo lo quería allí. Y recuerdo de que estábamos en esa capilla y yo estaba en una de las oficinas con factura y estas cosas. Y había un hermano que es consejero de la estaca y estaba trabajando en el salón sacramental. Y yo recuerdo que escuché gritos. Y cuando llegué a la parte de atrás de la capilla, este joven muchacho estaba tirado en el piso. Y la cabina donde estaban los transformadores hermanos como de tamaño de una nevera. Y eran tres que estaban allí, que alimentan toda la capilla es inmensa. Y este muchacho había recibido una descarga enorme y estaba tirado en el piso. Y todos estaban alrededor, lejos de él, porque tenían miedo también de electrocutarse. Y el muchacho olía quemado, él estaba botando una pequeña cantidad de humo de las orejas y estaba como un saco ahí tirado. Y había sangre también en el piso. La situación era horrible, ¿verdad? Y yo entonces salí corriendo, fui a buscar al consejero de la estaca y él no sabía nada. Y cuando llegamos hasta allí, yo saqué mi aceitero, se lo derramé por completo en la cabeza porque no iba a usar goticas en esa situación de alarma. Recuerdo de que él lo ungió y yo cuando fui a bendecirlo, mi lengua también se trabó. Me recuerdo la experiencia con el hermano, se trabó. Pero cuando logré sacar palabras, le bendije para que pudiera recuperarse, aunque sabíamos que si no estaba muerto, estaba en una situación en la que estaba muriéndose. El muchacho no se movía para nada. De repente, cuando estoy terminando bueno, hablando de la bendición, en ese momento se incorporó el muchacho. Se sentó de golpe y comenzó, bueno, a botar espuma por la boca y como pidiendo auxilio porque no podía respirar. Pero inmediatamente llegaron y se lo llevaron. Muchacho, hermano, el muchacho sobrevivió a la descarga. Eh, yo me sentí muy humilde a hacer solamente un instrumento conjuntamente con el hermano para poder ver que este poder es real. Y todos ellos fueron testigos de lo que ocurrió. Yo les pedí a todos ellos que se nos rodeáramos en el cultural y que diéramos gracias y que pidiéramos por él, porque el muchacho despertó, pues no sabíamos que si iba a tener un ataque después, o quizás fallecer otra vez, bueno, porque parecía que estaba muerto. Y esa experiencia para mí también me marcó. Y yo creo que fue el poder que el Señor nos da para poder permitir que Él, a través de nosotros, obre milagros y, y que no solamente alguien se pueda ser rescatado, revivido o sanado, sino que otras personas que al ser testigos de esta experiencia puedan también tener o generar curiosidad y puedan sentir de que esta iglesia tiene algo diferente, algo que es real y que los invite a conocernos y que darse cuenta de que esta es la iglesia de Jesucristo y es realmente la iglesia de Él. Bueno, hermanos, ¿alguien va a compartir una experiencia más o podemos ir ya pronto cerrando entonces esta transmisión? La Real Academia de la Lengua define la palabra milagro como hecho de origen sobrenatural que se atribuye a intervención divina. Y sí que ha habido Sí, milagros en la iglesia primitiva, la iglesia en los tiempos, mediados de los tiempos, y hoy en día seguimos viendo milagros, si ejercemos un así es. poco. Y gracias por eso, porque también la palabra etimológicamente hablando significa ver, maravillarse a través de algo que se ve. Tiene que ver con eso. A través de lo que vemos, nos maravillamos. Entonces, tiene que ver con la acción que nos motiva o nos causa maravilla. Esos son los milagros. Y sí,
Debemos, no debemos perder la capacidad de asombro, hermano, que quizás a veces nos enfriamos, vemos cosas que pasan y decimos, bueno, sí, yo sé que es verdad, y quizás perdemos la capacidad de asombro. Esto me recuerda a Amón. Amón era muy emotivo y una vez lo regañaron porque dice que cuidado, Amón, no ese que vayas a caer en orgullo porque estaba muy emocionado al saber que sus hermanos estaban todos vivos después de la misión y que se habían convertido tanto en las manitas. Y Amón parece que brincaba de la emoción. Era su forma de expresarse, ¿no? Pero no había perdido la capacidad de asombro. Y creo que es una invitación para nosotros, no perderla. Algunos lloran, otros, bueno, tienen diferentes formas de expresarlo, pero cuando no sentimos nada al escuchar este tipo de experiencias, bueno, creo que deberíamos hacer algo porque el Señor nos ayuda a no dejar de percibir las sensaciones del Espíritu, que nos ayuda a sentir o un ardor en el pecho, o una mente más abierta, o un escalofrío, o cualquier cosa. No sabemos cómo, quizás cada quien sabe cómo lo va a expresar, cómo lo experimenta. Pero el no sentir nada sí creo que nos debería preocupar. Deberíamos y buscar nuestros milagros. Si no lo vemos, hermano, buscarlos. Porque el simple hecho de amanecer vivo es un milagro. El tener alimento en otras casas es un milagro. Estar sano y caminar es un milagro. La vida misma es un milagro. Y debemos estar agradecidos a eso. Pero hay milagros que tienen que ver con el libro de Mormón, tienen que ver con el Evangelio, que no debemos abandonarlos. Tenemos que tener experiencia de estas cosas. Si alguno tiene una experiencia espiritual y está basada solamente en su bautismo, creo que algo tiene que hacer. Deberíamos tener experiencias espirituales todos los días. Por más pequeñitas que sean, hermano, por más pequeñitas, por más insignificantes quizás pueden ser, pero esas son valideras. Recuerdo lo que dijo, creo que fue Alma. El Señor obra a través de pequeñas cosas. A través de pequeñas cosas, Él cumple sus propósitos. No son cosas grandes, sino las pequeñas. Pero cada cosa pequeña generan una que se forma en una grande. Entonces, que no dejemos de tener experiencias pequeñas, pequeñitas. Yo recuerdo que una vez venía con mucha hambre de mediodía y no mentira, en la tarde, iba ya a mi casa y estaba pensando, ahora cuando llegue, hay que esperar que cocine mi esposa, eso va a tardar, tengo mucha hambre, y me puse a hablar con el padre celestial caminando, y vi una mata de mango que estaba arriba de mí, y dije, tú sabes que yo tengo hambre, yo quisiera comer un mango de esos, pero tú debes estar muy ocupado controlando todo el universo para pensar en un mango para uno de tus hijos. Eso parecía algo tonto. Tú no creas que me vaya a dar un mango. O sea, obviamente no lo vas a hacer porque tú sabes que aguántate, aquí se me va a decir y más tarde vas a comer cuando ya llegue a tu casa. Cuando estaba pensando en esa probabilidad de que obviamente no lo iba a hacer, por eso, en ese instante, hermanos, sentí la bulla entre las hojas y me ha caído un mango en todos los pies, en ese instante. Y yo le dije a mi esposa, bueno, quizás parece algo muy tonto, pero el Señor me dio una pequeñita experiencia hoy. Esta es la mía de hoy. Ya veremos qué será mañana. No Bueno, solo de tenemos cumbia, pequeño. sino también de mangos. Exacto, exacto. Bueno, el que no sabe que un mango es una fruta aquí muy popular. Pero como si, eso demuestra, hermano, que el Señor está pendiente hasta de las pequeñitas cosas. Y las cosas más pequeñas de las que Él está pendiente son nosotros, sus pequeñitos. Somos su creación más importante. No hay nada más importante en todo el universo que nosotros. Y eso se lo dijo a Moisés, que somos su obra más importante. Nosotros somos esa obra. Y el Señor quiere que nosotros podamos tener una experiencia que nos acerque a Él. Quizá no recordamos el sabor de una comida específica, pero sí recordamos que nuestras abuelitas, nuestras madres nos daban cosas sabrosas. Y eso es lo que no podemos olvidar. Quizá no vamos a recordar, hermanos, momento específico, la hora, la fecha, quién estuvo allí. No vamos a quizá recordar esos milagros de esa manera. Pero la sensación que nos dejaron es lo que no debemos olvidar. Que no olvidemos estas cosas, hermanos. El Señor nos ama
y está listo para darnos los milagros que nosotros estemos dispuestos y listos para recibir, porque Él es un Dios de milagros y Él no cambia. No hace falta que veamos que el Señor abra un mar y que pasemos un gran mar para poder decir que hemos visto un milagro, porque el pueblo de Israel vio una columna de fuego, vio aves que cayeron del cielo, vio maná o algo que no sabían cómo se llamaba, le llamaron maná por darle un nombre. ¿Qué significa que es eso? Pero ellos aún así fueron rebeldes. Entonces, hermanos, que esa experiencia nosotros la atesoremos, no seamos como ellos y que no hace falta que veamos cosas enormes que pasen, sino que veamos que hay sensaciones espirituales que no podemos dejar de atesorar en nuestros propios corazones. Bien, hermanos. Bueno, creo que tenemos una última, ¿no? Que es la hermana Alexa. Y con esto quizás creo que vamos a cerrar entonces este bloque de testimonios y de experiencias. Hola hermano, Hermana buenas Alexa, la noches. escuchamos. Buenas noches, hermana. Hola hermano, buenas noches. ¿De Un dónde gusto nos estar habla? nuevamente aquí. Soy Alexa de Quito, Ecuador. Sí, Ecuatoriana, hermana. Un sí, placer estuve conocer. anoche en la participación que hubo ayer en el programa, también estuve. Y bueno, Qué escuchando un bueno. poquito, creo que todos los que estamos aquí hemos tenido experiencia, pero muchas veces nos da un poquito de temor, tal vez nos sentimos cohibidos de compartirla, pero a lo largo de mi trayectoria como miembro de la iglesia, he tenido muchísimas, ¿no? Demasiadas. Creo que experiencia tenemos todos los días las personas, ¿sí? Y son las experiencias que nos ayudan a cambiar, a mejorar y a seguir adelante, ¿no? Y el Señor obra a través de experiencias en nuestras vidas. Entonces, el que diga que no haya tenido experiencia no ha de ser cierto, porque el Señor obra a través de las experiencias y nos Cierto. enseña a través de las experiencias. Y bueno, quería compartir la experiencia de cómo mi familia se hizo miembro de la iglesia. Sí, bueno, antes de que yo naciera, ¿no? Mi padre, bueno, siempre nos sentaba a nosotros como niños y nos sentaba a contarnos siempre la historia de cómo él conoció el Evangelio y cómo se transformó su vida conociendo el Evangelio. Entonces, él nos contaba, nosotros somos 11 hermanos, 5 mujeres y 6 varones, y en mi familia, mi hermana la mayor, ella cuando era jovencita, cuando tenía 17 años, mis padres no eran miembros, ¿sí? Entonces, ella enfermó, mi hermana enfermó muy grave y estaba desahuciada de los médicos, ¿sí? Ya los médicos habían dicho que ella solo tenía que esperar que muriera. Pero mis padres se preocupaban mucho, no querían que su hija pueda partir, ¿no? Y mi papá las tenían, dice, encerradita en un cuarto, ¿no? Ahí esperando el momento en que el Señor se la pudiera llevar. Entonces dice que los misioneros llegaban, tocaban su puerta, pero mi papá nunca quería escucharlos. Sí, pero mi mamá abría la puerta siempre. Entonces, en la primera ocasión, los misioneros no tuvieron éxito. ¿Sí? Fue una segunda vez y mi mamá los dejó entrar porque mi papá no estaba en casa. Dice que los dejó entrar. Y después los misioneros le habían dicho, vamos a esperar a su esposo. Entonces mi mamá había dicho, ya lo voy a mandar a buscar. Dice que mandó a buscar con mis hermanos menores a mi papá. Entonces mi papá llegó. Y los misioneros escuchaban que murmuraba alguien en una habitación. Entonces le preguntaron a mi mamá que quién había en esa habitación. Entonces mamá le dijo que era su hija mayor. Entonces los élderes le dijeron que querían verla a ella. Entonces mi mamá les permitió que ellos entraran. Entonces mi papá llegó y los escuchó a los misioneros conversaron con él y los misioneros le preguntaron a mi papá si él creía en Dios. Y mi papá decía que sí creía en Dios, pero que él todavía no quería conocer de nada, no quería saber de ninguna iglesia. Bueno, cuando los misioneros le dijeron, bueno, usted sabe que hay un Dios, entonces nosotros vamos a obrar por medio de él con su hija.
Entonces ellos, y mi papá le había dicho que ya ella estaba desahuciada, que ella, mi hermana no se podía parar, ya mi hermana no hablaba, mi hermana no hacía nada, prácticamente estaba vegetal en el cuarto. Entonces y dieron una bendición de salud. Y ellos le habían dicho que si ellos tenían fe en que todas las cosas iban a estar mejor, que mi hermana se iba a salvar. Si ellos tenían fe de que había un Dios grande y milagroso, que mi hermana se iba a salvar. Entonces mi papá guardaron silencio y ellos hicieron su parte, los misioneros. Cuando ellos se fueron, hicieron la bendición y luego ellos se fueron. Mi mamá cuenta que a la media hora mi hermana se levantó de la cama, ¿sí? Y pidió comida. ¿Sí? Algo asombrosamente dice mi mamá que ellos se quedaron como, ¿qué Wow, pasó? ¿Qué wow. pasó aquí? Entonces, Perplejo. sí, entonces mi papá vio ese milagro en mi hermana y mi papá dijo que él se iba a convertir en la iglesia por el milagro que vio en su hija y que sabía que había un Dios que era tan poderoso que podía obrar en cualquier situación de nuestras vidas. Desde ese entonces mi papá se hizo un miembro de la iglesia y fue un gran líder dentro de la iglesia. Mi hermana ahora tiene casi 50 años, tiene hijos y ahora nietos, ¿sí? Y mi hermana sobrevivió, ¿sí? Y esa fue la experiencia y él nos contaba que hay un Dios de milagro y que si nosotros somos perseverantes y confiamos en Él ante todo, todas las cosas se van a resolver en nuestra vida. Él sabía decir que existen los doctores aquí, pero la primera persona en la que nosotros tenemos que pensar y acudir es en el Señor y que tenemos que confiar en Él y que si de pronto no vemos resultados rápido es porque Él desea que también busquemos a las personas que Él ha puesto en esta tierra para que obren por medio de Él también. Entonces, desde ahí mis papás se hicieron miembros y tuve el privilegio de nacer dentro de los convenios de la iglesia desde ese entonces. Y desde ese entonces hemos sido muy felices y hemos visto milagros. Desde ahí hemos visto milagros hasta el día de hoy. He visto milagros en nuestras vidas. Sí, y así sucesivamente me podría quedar toda la noche contando milagros y que quiero compartir otro también, así chiquitico. Mi sobrina tenía 16 años, eso fue hace 5 años recién. Mi sobrina tuvo cáncer en su rodilla. Mi sobrina, el médico le dijo que solo 2 años, de 3 meses iba a durar. Pero hubo otro médico que él creía en Dios y él dijo que él no iba a dar un diagnóstico porque él no era Dios, que Dios obraba en medio de las personas. Entonces él dijo, pero para mi parecer como médico, yo digo que va a durar 2 años. ¿Sí? A mi sobrina le amputaron su pierna y en ese proceso del cáncer, mi sobrina, y eso fui testigo yo, porque lo viví en carne propia, mi sobrina, su etapas ya finales del cáncer, mi sobrina murió una vez. El obispo de nuestro barrio dijo que, bueno, que él, ya mi sobrina estaba ahí helada, y dijo ya para buscar los medios, para traer todo lo necesario, porque mi sobrina había fallecido. Incluso vino el Elder Camargo, estuve visitándole a ella, una autoridad, y él le dijo a ella que iba a cumplir una misión especial, ¿sí? Entonces, cuando nosotros ya estábamos haciendo todos los planes para que ella ya velarla y todo eso, su papá le dio una bendición de salud. Cuando él terminó de dar la bendición de salud, ella pegó un suspiro enorme y En volvió a ese la momento. vida.
y volvió a la vida y nos vio a todos que estábamos ahí rodeándola y dijo, ¿por qué lloran si yo estoy bien? Y nosotros como, guau, asombroso, ¿no? Cualquiera se, se asusta porque estaba ya Claro. helada, ella estaba helada. Y bueno, y ella dijo, no lloren, que yo estuve en un lugar muy bien, pero estoy aquí, no era mi tiempo, dijo ella, ¿sí? Ella volvió a la vida, ¿sí? Y en 2 meses después, ella volvió a caer en la misma, pero esta vez ya no volvió a ella. Pero antes de ella partir, ella tuvo la oportunidad de despedirse con todos, llamó a todos sus tíos, a todos nosotros, y se despidió y agradeció por cada uno de lo que habíamos hecho por ella. El Señor le dio esa oportunidad. Cuando ella se despidió de todos Un ratico nosotros, más. ella falleció, ¿sí? Entonces, y ella decía, no lloren por mí porque yo voy a estar en un buen lugar. Y le dijo a su mamá, mamá, no quiero que tú llores porque yo voy a estar bien. Y no tengas miedo porque yo voy a estar bien. ¿Sí? Entonces, son las pequeñas cosas que uno puede ver, esas experiencias que uno puede adquirir dentro de la iglesia. ¿Sí? Y son los testimonios que uno hace que nuestro testimonio y de las demás personas se fortalezcan al ver todas estas experiencias, a ver todos estos milagros que Dios causa en nuestras vidas. Pero Así es. ¿de qué depende de que los milagros sucedan en nuestras vidas? Depende cómo uno esté viviendo el Evangelio en su vida. ¿Sí? De qué manera uno tenga esa conexión con nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Cuando uno está conectado con el Señor es donde uno vive este tipo de experiencias y el Señor nos da la oportunidad de poder ver muchas cosas que a veces otras personas no lo ven. ¿Sí? Y somos privilegiados Así las personas que tenemos esa experiencia, que tenemos esas experiencias. Y yo puedo decir que yo sé con todo mi corazón de que la iglesia es verdadera y no tengo duda de ello, ¿sí? No tengo duda de ello porque yo he adquirido un testimonio por medio de mi lectura y por medio de las experiencias que yo he tenido durante 42 años de mi vida. ¿Sí? Y sé que hay un Dios real, sé que Él existe, sé que Él estuvo aquí, ¿sí? Y sé que el profeta que tenemos actual habla cara a cara con Él. Yo lo sé porque lo he podido sentir en mi vida. Y, y yo puedo decirle a todos ustedes que esta iglesia es de milagro, este evangelio es de milagro. Y que si nosotros vivimos de la manera correcta, no perfecta, porque nadie es perfecto, pero si nos esforzamos día a día por ser merecedores de esas bendiciones, el Señor nos da esas experiencias. Él nos hace vivir todas estas experiencias. Y quería compartir con ustedes estas dos experiencias, aunque a lo largo de Gracias, mi vida hermano. hay muchísimas, pero son las más importantes para mí. Y esto me ha ayudado a adquirir y a que mi testimonio esté en roca. Aunque vengan tempestades, yo estoy ahí. Entonces yo quería compartir y lo comparto con mucho amor con todos ustedes. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Bueno, gracias, hermana Alexa. Bueno, con la Amén. hermana Alexa concluimos entonces con este bloque de experiencias bonitas que hoy nos han alimentado. Gracias por eso y gracias a la tecnología que nos puede unir. Estamos tan lejos, pero nos une un solo sentimiento, un solo Ujú. testimonio, una sola fe. Y gracias por eso. Bueno, hermanos, yo igualmente como todos ustedes también sé que esta es la iglesia verdadera. Yo considero a estas experiencias también como parte de lo que son o lo que es la barra de hierro. En la escritura encontramos experiencias de personas que vivieron hace años, pero también tenemos nuestras propias escrituras porque también tienen personales en cuanto a experiencias y eso son base también para nosotros. Y el soltar esta barra de hierro significa que hemos olvidado de esas experiencias. No podemos olvidarlas porque Satanás nos seguirá enviando sus nubarrones oscuros
y nos harán confundir. Nos mostrará otro tipo de evidencias, evidencias que hacen que aparentemente Él no existe, aparentemente Él no es milagroso, aparentemente Él no ayuda. Por eso Él permite que haya una oposición en todas las cosas. Y cuando estas cosas ocurran, las negativas, tengamos presente que no podemos soltar la barra de hierro, es no olvidar esta experiencia. Y no solamente no olvidarla, no olvidar las sensaciones espirituales que ellas nos causaron. Quizá no recordemos fechas de cuando ocurrieron, pero sí no podemos olvidar lo que sentimos. Eso es lo que nos va a alimentar. Bueno, hermanos, gracias por estar acá y quiero compartir estas experiencias y testimonios que me han fortalecido toda mi vida desde que tengo uso de razón, de la cual también he crecido a mis padres, porque ellos fueron los que me compartieron sus propias experiencias espirituales, alimentaron las primeras mías y ahora que yo alimentar las mías y ayudar a mis hijos para que ellos tengan las propias. Y lo quiero compartir en el santo nombre de nuestro Redentor, nuestro Dios de milagros, Jesucristo. Amén. Amén. Amén.